El sol de la tarde caía implacable sobre Tlacotalpan, un pintoresco pueblo en Veracruz, conocido por sus coloridas casas y su famosa feria anual. Las calles empedradas bullían de actividad, mientras familias enteras recorrían los puestos de artesanías, comida y juegos. El aire estaba impregnado del aroma a elotes asados, churros recién hechos y la distintiva fragancia de las gardenias que adornaban la plaza central. Leticia Gómez ajustó nerviosamente el cuello de su vestido floreado. A sus 32 años, aún conservaba la belleza natural y el espíritu indómito que la caracterizaba desde joven. Sus ojos color miel escaneaban la multitud, buscando a su esposo Carlos Montero, quien había prometido reunirse con ella después de atender una importante llamada de negocios. Carlos, dueño de una de las cadenas hoteleras más exitosas de la Riviera Maya, llevaba 5 años casado con Leticia. Lo que había comenzado como un cuento de hadas, él, un empresario adinerado de la Ciudad de México, ella, una talentosa chef de Veracruz, se había transformado gradualmente en una relación fría y distante. «Leti, por fin te encuentro», exclamó Mariana, su mejor amiga desde la infancia, acercándose entre la multitud con un algodón de azúcar en la mano. «¿Dónde está tu adorado esposo? No me digas que otra vez te dejó plantada». Leticia forzó una sonrisa. Tenía una llamada importante. «Ya sabes cómo es esto. Lo que sé es que estamos en la feria más importante del pueblo, y él sigue tratándote como si fueras un adorno más de su colección», respondió Mariana, sin ocultar su desaprobación. «Han pasado 5 años, Leti. Sigues siendo la misma chica de Tlacotalpan para todos nosotros, pero él te trata como si debiera avergonzarse de tus raíces». Antes de que Leticia pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud. Carlos Montero había llegado, impecablemente vestido con un traje que contrastaba dramáticamente con la informalidad de la feria. No venía solo. A su lado caminaba Sofía Landeros, la joven y atractiva gerente de su más reciente adquisición hotelera. Los susurros no se hicieron esperar. Tlacotalpan era un pueblo pequeño donde todos se conocían, y la presencia de Carlos con otra mujer, especialmente una que lo miraba con evidente admiración, no pasó desapercibida. Leticia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. Con la dignidad que la caracterizaba, atravesó la plaza para encontrarse con su esposo. «Carlos, te estaba esperando», dijo con voz controlada. «Veo que trajiste compañía». La sonrisa de Carlos se tensó. «Sofía vino a conocer la famosa feria de tu pueblo. Un poco rústica para nuestro gusto, ¿no crees? Pero tiene su encanto folclórico». El tono condescendiente no pasó desapercibido para nadie. Sofía tuvo la decencia de parecer incómoda. «La feria de Tlacotalpan es patrimonio cultural de la humanidad», respondió Leticia, manteniendo la calma. «Hay personas que viajan desde Europa solo para presenciarla». Carlos soltó una risa forzada. «Claro, mi amor, lo que tú digas». Luego, dirigiéndose a Sofía, añadió: «Mi esposa siempre ha sido muy orgullosa de sus orígenes». La tensión era palpable. Varios conocidos de Leticia observaban la escena desde la distancia, incómodos testigos del desplante. «Carlos, ¿podemos hablar en privado?», pidió Leticia, consciente del espectáculo que estaban dando. «¿Sobre qué, querida? ¿Sobre cómo me arrastraste a este pueblo cuando podríamos estar en Cancún o Miami? ¿O tal vez quieres discutir por qué insistes en trabajar en ese pequeño restaurante cuando no necesitas hacerlo?» El rostro de Leticia se endureció. «Ese pequeño restaurante ganó una estrella Michelin el año pasado». «Una estrella. ¡Qué logro tan impresionante!», respondió Carlos, el sarcasmo goteando de cada palabra. «Casi tan impresionante como los millones que gano cada mes». La multitud alrededor había guardado silencio. El ambiente festivo se había transformado en un tenso escenario para el drama que se desarrollaba. «Creo que deberías irte, Carlos», dijo Leticia, luchando por mantener la compostura. «¿Irme? ¿De tu preciosa feria? No, querida. Ya que me arrastraste hasta aquí, al menos vamos a divertirnos un poco». Carlos tomó una cerveza de un puesto cercano y dio un largo trago. Algo en su mirada había cambiado, volviéndose más fría, más calculadora. Fue entonces cuando sucedió. Quizás fue la acumulación de resentimientos, o tal vez el alcohol que ya había consumido antes de llegar. Carlos miró directamente a Leticia y con un movimiento deliberado le escupió en el rostro frente a todos.
El jadeo colectivo resonó en la plaza. Leticia, paralizada por la sorpresa y la humillación, sintió el líquido resbalar por su mejilla. En ese instante, algo se rompió dentro de ella. No fue solo su dignidad la que quedó manchada, sino también la fachada de su matrimonio perfecto. «Estás loca si crees que voy a seguir tolerando tus aires de grandeza», gritó Carlos, perdiendo completamente la compostura. «No eres más que una cocinera de pueblo que tuve la mala suerte de conocer». Mariana se apresuró a intervenir, pero Leticia la detuvo con un gesto. Con movimientos lentos y deliberados, se limpió el rostro con un pañuelo. «Te equivocas en algo fundamental, Carlos», dijo con una tranquilidad que sorprendió a todos los presentes. «La mala suerte fue mía, pero eso está a punto de cambiar». Sin decir más, dio media vuelta y se alejó, dejando a un Carlos confundido y a una multitud atónita. Lo que nadie podía imaginar era que este acto de humillación pública no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande y devastador para Carlos Montero. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas cuando Leticia terminó de empacar sus pertenencias. Había pasado la noche en casa de Mariana, incapaz de regresar a la lujosa residencia que compartía con Carlos en la zona exclusiva de Tlacotalpan. «¿Estás segura de esto, Leti?», preguntó Mariana, observando a su amiga cerrar la maleta con determinación. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondió Leticia. Sus ojos, aunque enrojecidos por la falta de sueño, brillaban con una resolución férrea. «Lo que pasó ayer fue solo la gota que derramó el vaso. Carlos cree que puede humillarme porque tiene dinero, porque cree que dependo de él. Es hora de demostrarle lo equivocado que está». Mariana asintió, conociendo demasiado bien la historia. Había sido testigo de cómo el matrimonio de su amiga se deterioraba año tras año, de cómo el encanto inicial de Carlos había dado paso a un desprecio apenas disimulado por los orígenes humildes de Leticia. «¿Y qué hay de lo que encontraste?», preguntó Mariana en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlas. Leticia extrajo de su bolso una USB negra. «Esto es mi seguro de vida, por así decirlo. O mejor dicho, el seguro de mi libertad». 3 semanas antes, mientras buscaba un documento en la computadora de Carlos, Leticia había descubierto algo que cambió su perspectiva de todo. Una serie de correos electrónicos y documentos que revelaban que parte de la fortuna de su esposo provenía de una compleja red de lavado de dinero vinculada a un conocido cartel de Sinaloa. «Si algo me sucede, esto irá directamente a las autoridades», continuó Leticia. «Pero ese no es mi plan inmediato. Carlos me ha subestimado durante demasiado tiempo. Cree que soy ingenua, que no sé cómo funciona el mundo de los negocios. Es hora de demostrarle lo contrario». El plan de Leticia era tan simple como audaz. Usaría la información para negociar su libertad y parte del imperio empresarial que legítimamente le correspondía. No quería destruir a Carlos, al menos no completamente, pero sí recuperar su dignidad y asegurar su futuro. Mientras tanto, en la mansión Montero, Carlos despertaba con un fuerte dolor de cabeza y recuerdos fragmentados de la noche anterior. La cama a su lado estaba vacía, lo cual no era inusual. Leticia a menudo dormía en la habitación de invitados después de sus discusiones. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Sebastián Quirós, su abogado y amigo desde la universidad. «Carlos, tenemos un problema». La voz de Sebastián sonaba tensa. «Me acaba de llamar Javier del banco. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre las cuentas de las Islas Caimán». El rostro de Carlos palideció. «¿Qué tipo de preguntas?». «El tipo de preguntas que nadie debería estar haciendo. Y hay más. Parece que alguien ha accedido a los servidores de la empresa. Archivos confidenciales han sido copiados». La mente de Carlos trabajaba a toda velocidad. ¿Quién podría estar investigándolo? ¿La competencia? ¿Las autoridades? Un pensamiento perturbador cruzó su mente. ¿Leticia? No, era imposible. Leticia era una simple chef, ajena a los intrincados negocios que él manejaba. Ella nunca... El recuerdo de la noche anterior golpeó su conciencia con fuerza. La había humillado públicamente. Había cruzado una línea que jamás debió cruzar. Podría ser que Leticia... «Necesito encontrar a mi esposa», dijo abruptamente cortando la llamada. En el restaurante Raíces, el establecimiento que Leticia había fundado y llevado al reconocimiento internacional,
El personal se preparaba para el servicio del mediodía cuando Carlos irrumpió como una tormenta. ¿Dónde está Leticia?, exigió saber, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados. Elena, la subchef y mano derecha de Leticia, se interpuso en su camino. La señora no ha venido hoy, y después de lo que pasó ayer en la feria, dudo que quiera verte. Carlos apretó los puños, consciente de que su arrebato se había convertido en el tema de conversación de todo el pueblo. Esto es entre mi esposa y yo. Necesito hablar con ella. Pues tendrás que buscarla en otro lado, respondió Elena impasible. Y si fuera tú le daría espacio. Nunca había visto a Leticia tan decidida como anoche cuando vino a recoger algunos documentos. La mención de documentos envió una oleada de pánico a través de Carlos. Salió precipitadamente del restaurante y marcó el número de Leticia. El teléfono sonó varias veces antes de que la llamada fuera desviada al buzón de voz. Fue entonces cuando recibió un mensaje de texto. Te espero en la notaría del Lic. Rojas a las 2 p.m. Ven solo. L. La notaría de Armando Rojas era un edificio colonial restaurado en el centro histórico de Tlacotalpan. Cuando Carlos llegó, 20 minutos antes de la hora acordada, encontró a Leticia sentada tranquilamente en la sala de espera, revisando documentos con el notario. «Ah, Carlos», dijo Leticia al verlo, con una calma que contrastaba radicalmente con la agitación interna de él. «Puntual como siempre. Toma asiento, por favor. El licenciado Rojas ha preparado los documentos que necesitamos revisar». Carlos escaneó la habitación, asegurándose de que estuvieran solos. «Leticia, lo que pasó ayer fue imperdonable. Estaba bajo mucha presión y bebí demasiado. Sabes que no soy así». Leticia lo miró fijamente, su expresión indescifrable. «¿Sabes qué es lo más triste, Carlos? Que sí eres así. Lo que pasó ayer fue solo la manifestación pública de lo que has sido en privado durante años». Antes de que Carlos pudiera responder, Leticia deslizó una carpeta hacia él. «Estos son los términos de nuestro divorcio. Creo que los encontrarás razonables considerando las circunstancias». Carlos abrió la carpeta y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro pasaba de la sorpresa al horror y finalmente a la rabia. «Estás loca. El 40% de mis empresas, la casa en Tlacotalpan y la de Ciudad de México, esto es un robo. Es menos de lo que legalmente me correspondería si llevara esto a los tribunales», respondió Leticia con tranquilidad. «Especialmente si los tribunales conocieran cierta información que he descubierto recientemente». El color abandonó el rostro de Carlos. «No sé de qué hablas». «Creo que sí lo sabes». Leticia extrajo la USB de su bolso y la colocó sobre la mesa. Hotel Paraíso en Tulum. Constructora azteca. Inversiones caribeñas. Todos negocios legítimos en la superficie, pero excelentes vehículos para lavar dinero del cartel de Sinaloa. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. El notario, discretamente, se había retirado a otra habitación, dándoles privacidad. «¿Me estás chantajeando?», preguntó Carlos finalmente, su voz apenas un susurro. «Te estoy ofreciendo una salida», corrigió Leticia. «Firma estos documentos y esta información nunca saldrá de esta habitación. Seguirás siendo el exitoso empresario Carlos Montero. Yo recuperaré mi libertad y una compensación justa por los años que invertí en nuestro matrimonio. ¿Y si me niego?». Leticia recogió la USB y la guardó nuevamente en su bolso. «Entonces veamos qué opina la Unidad de Inteligencia Financiera sobre tus negocios en las Islas Caimán». Carlos la observó, desconcertado por esta nueva versión de la mujer que creía conocer. La Leticia sumisa y complaciente había desaparecido, reemplazada por alguien que lo miraba a los ojos sin temor, que negociaba con la frialdad de un tiburón de negocios. «Necesito tiempo para revisar esto con mi abogado», dijo finalmente. «Tienes 48 horas», respondió Leticia poniéndose de pie. «Y, Carlos, ni siquiera pienses en hacerme daño. La información está asegurada con varias personas de confianza. Si algo me sucede, todo saldrá a la luz». Con esas palabras, Leticia salió de la notaría, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y un futuro que, por primera vez en muchos años, no podía controlar. La lluvia caía con fuerza sobre Tlacotalpan, convirtiendo las coloridas calles en ríos de reflejos brillantes. Desde la ventana de la pequeña casa que había alquilado temporalmente, Leticia observaba las gotas
golpear contra el cristal, formando patrones hipnóticos que resonaban con el tumulto en su interior. Habían pasado 36 horas desde su encuentro con Carlos en la notaría, y el plazo que le había dado estaba a punto de vencer. A pesar de su aparente calma durante aquella reunión, la verdad era que Leticia estaba aterrorizada. Conocía a Carlos, sabía de lo que era capaz cuando se sentía acorralado. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Elena, su chef. Acaba de venir un hombre preguntando por ti. No le dijimos nada, pero parecía del tipo que no acepta un no por respuesta. Ten cuidado, jefa. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No esperaba que Carlos jugara limpio, pero tampoco estaba preparada para lo que pudiera venir. Instintivamente, verificó que la USB con la información comprometedora estuviera en su lugar, oculta dentro de un antiguo libro de recetas que había pertenecido a su abuela. El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa la alertó. A través de la cortina entreabierta, vio un sedán negro de lujo. No era el coche de Carlos, pero reconoció al hombre que descendía, Sebastián Quirós, el abogado de su esposo. Con cautela, Leticia abrió la puerta antes de que Sebastián pudiera tocar. «Sebastián». «¡Qué sorpresa!», dijo, manteniendo su tono neutro. «Leticia, necesitamos hablar», respondió él empapado por la lluvia y con una expresión que mezclaba agotamiento y preocupación. Una vez dentro, Sebastián se dirigió directamente al punto. «Carlos está fuera de control. Ha contratado a personas para investigarte. Está obsesionado con recuperar esa información que tienes. ¿Y te envió para convencerme de que se la devuelva?», preguntó Leticia, escéptica. «No». Sebastián se pasó una mano por el cabello mojado. «Vine por mi cuenta. Carlos no sabe que estoy aquí. Lo que está haciendo no es legal, Leticia, y no me refiero solo a sus negocios turbios. Ha cruzado líneas que no debería cruzar». «¿Qué tipo de líneas?». El temor se asentó en el estómago de Leticia como una piedra fría. «Ha contactado a gente peligrosa, gente con la que ha hecho negocios en el pasado. Está dispuesto a todo con tal de silenciarte». Leticia se dejó caer en una silla, procesando la información. «¿Por qué me dices esto? Tú eres su abogado, su amigo». Sebastián la miró directamente. «Porque lo que le hizo en la feria fue imperdonable. Porque lo que está planeando hacer es aún peor. Y porque a pesar de ser su abogado también tengo una conciencia. ¿Qué sugieres que haga? No puedo simplemente rendirme y olvidar lo que sé». «No te estoy pidiendo que te rindas». Sebastián extrajo una tablet de su maletín. «Te estoy ofreciendo más munición». Durante la siguiente hora, Sebastián mostró a Leticia documentos que incriminaban aún más a Carlos. Contratos falsificados, propiedades a nombre de testaferros, incluso evidencia de sobornos a funcionarios públicos para obtener permisos de construcción en zonas protegidas. «¿Por qué haces esto?», preguntó Leticia finalmente, abrumada por la cantidad de información. Sebastián guardó silencio por un momento antes de responder. «Hace años, cuando recién comenzaba mi carrera, tuve una esposa, María. Carlos la conoció en una fiesta y, bueno, ella lo encontraba fascinante. Terminó dejándome por él». Leticia lo miró sorprendida. Carlos nunca había mencionado este detalle de su pasado. 3 meses después, María descubrió quién era realmente Carlos y quiso dejarlo. Él se enfureció. Ella tuvo un accidente automovilístico poco después. Nunca pudimos probarlo, pero las implicaciones quedaron flotando en el aire, pesadas y ominosas. Carlos no es solo un hombre de negocios con conexiones turbias, Leticia. Es alguien que cree que puede poseer a las personas, controlarlas, y cuando no puede, Leticia sintió que su resolución se fortalecía. «Entonces debo actuar antes de que él lo haga». «Exactamente. Y creo saber cómo». El plan que Sebastián propuso era audaz. En lugar de negociar un divorcio privado, Leticia haría público todo lo que sabía, pero no a través de las autoridades, que podrían estar comprometidas por los contactos de Carlos, sino a través de Javier Méndez, un periodista de investigación conocido por sus reportajes sobre corrupción corporativa. «Carlos tiene demasiados contactos en la policía y el gobierno local», explicó Sebastián, «pero una vez que la información esté en manos de la prensa nacional, será imposible contenerla». «Es arriesgado», murmuró Leticia. «Si Carlos descubre lo que planeamos antes de que Javier publique la historia, por eso debemos actuar rápido. Tengo entendido que Javier está en Veracruz por una conferencia.
Podríamos reunirnos con él esta misma noche. Mientras tanto, en su mansión, Carlos recorría su despacho como un animal enjaulado. Las últimas 36 horas habían sido un infierno de paranoia y rabia contenida. ¿Cómo era posible que Leticia, la sencilla chef de pueblo que él había sacado de la nada, lo tuviera contra las cuerdas? ¿Alguna noticia de Sebastián?, preguntó a Héctor Vidal, el jefe de seguridad que había contratado recientemente. Ninguna, señor. Su teléfono está apagado. Carlos maldijo por lo bajo. Sebastián había desaparecido justo cuando más lo necesitaba. ¿Acaso él también lo estaba traicionando? ¿Y sobre Leticia? Sigue en la casa que alquiló. No ha salido en todo el día debido a la lluvia. Tenemos a 2 hombres vigilando. Carlos asintió, su mente trabajando frenéticamente. El plazo que Leticia le había dado expiraba en menos de 12 horas. Podría firmar los documentos, ceder una parte significativa de su fortuna, pero conservar su libertad y la fachada de empresario respetable. O podría... No, no había llegado tan lejos. No había construido un imperio desde cero para que una mujer lo destruyera todo. «Prepara el auto», ordenó a Héctor. «Vamos a hacerle una visita a mi esposa». La tarde dio paso a la noche, y la lluvia finalmente amainó, dejando tras de sí un aire húmedo y pesado. Leticia y Sebastián se preparaban para salir rumbo al hotel donde se hospedaba Javier Méndez, cuando el rugido de un motor potente rompió el silencio. «Es Carlos», dijo Sebastián, asomándose con cautela por la ventana. «Y no viene solo». Leticia sintió que el pánico amenazaba con paralizarla, pero se obligó a mantener la calma. «¿Hay alguna salida trasera?». Sebastián negó con la cabeza. «La única salida da al patio, pero está cercado. Estamos atrapados». El timbre sonó, seguido de golpes insistentes en la puerta. «Leticia, sé que estás ahí, abre la maldita puerta». La voz de Carlos resonaba con una furia apenas contenida. Leticia y Sebastián intercambiaron miradas. No tenían opción. Con un nudo en la garganta, Leticia se acercó a la puerta y la abrió. Carlos entró como una ráfaga, seguido por Héctor y otro hombre de aspecto intimidante. Su mirada se detuvo en Sebastián, y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Vaya, vaya, mi esposa y mi abogado. Qué interesante compañía», dijo con voz fría. «¿Interrumpo algo?» «Carlos, esto no es lo que piensas», comenzó Sebastián, pero Carlos lo interrumpió con un gesto brusco. «¿No? Entonces ilumíname, amigo mío. ¿Qué hace mi abogado en casa de mi esposa, a escondidas, justo cuando ella intenta chantajearme?» «Vine a mediar», respondió Sebastián manteniendo la compostura. Alguien tenía que poner algo de sensatez antes de que esto se saliera de control. Carlos soltó una risa sin humor. «¿Sensatez? Leti quiere robarme la mitad de lo que es mío, y tú, aparentemente, la estás ayudando. ¿A eso le llamas sensatez?» «Lo que es tuyo», murmuró Leticia, incapaz de contenerse. «¿Y qué hay de lo que es mío, Carlos? ¿Mi dignidad? ¿Mi respeto? ¿Los años que dediqué a un matrimonio que tú destruiste con tus humillaciones y engaños?» Carlos se volvió hacia ella, su rostro una máscara de desprecio. «No me vengas con discursos moralistas. Fuiste muy feliz disfrutando de mi dinero, viviendo como una reina mientras jugabas a la cocinera en tu restaurante de pueblo. Ese restaurante, como tú lo llamas, genera más ingresos legítimos en un mes que varias de tus empresas fantasma», respondió Leticia, sosteniendo su mirada. La tensión era tan densa que casi podía palparse. Héctor y el otro guardia se mantenían en segundo plano, pero sus posturas alertas indicaban que estaban listos para intervenir al menor indicio de Carlos. «¿Dónde está?», preguntó finalmente Carlos, su voz engañosamente calmada. «¿Dónde está qué?», respondió Leticia, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «La información, la USB, todo lo que robaste de mi computadora». «No robé nada, Carlos. Simplemente encontré lo que no estabas ocultando muy bien». El rostro de Carlos se contorsionó en una mueca de ira. Con un movimiento rápido agarró a Leticia por el brazo, apretando con fuerza suficiente para dejar marca. «No estoy jugando, Leticia. Dime dónde está, o te juro que lo lamentarás». Sebastián intervino intentando separar a Carlos de Leticia. «Basta, esto no resolverá nada». «Tú no te metas», rugió Carlos, empujando a Sebastián con tal fuerza que lo hizo tambalearse. «Esto es entre mi esposa y yo». Fue entonces cuando todo cambió. Del bolsillo de Sebastián cayó una pequeña grabadora
golpeando el suelo con un ruido sordo que pareció amplificarse en el silencio repentino. Carlos la miró fijamente, luego a Sebastián y finalmente a Leticia. La comprensión se dibujó lentamente en su rostro, seguida de una rabia fría y calculadora. Me estaban grabando. Su voz era apenas un susurro. ¿Todo este tiempo era una trampa? Leticia aprovechó su momento de confusión para soltarse de su agarre. No es una trampa, Carlos, es evidencia de lo que eres capaz, de las amenazas que estás dispuesto a hacer. Ustedes no entienden con quién están jugando, dijo Carlos, retrocediendo hacia sus guardias. Esto no ha terminado, ni por asomo. Con esas palabras dio media vuelta y salió, seguido por sus hombres. El portazo final resonó como un presagio ominoso. Sebastián recogió la grabadora del suelo. Tenemos que movernos. Ahora, Carlos no se detendrá, y lo que acaba de suceder solo lo ha enfurecido más. Leticia asintió, su determinación renovada por el enfrentamiento. Vamos a ver a Javier. Es hora de que México conozca quién es realmente Carlos Montero. El Hotel Imperial en el centro de Veracruz bullía de actividad cuando Leticia y Sebastián llegaron, empapados por la lluvia que había vuelto a arreciar. La conferencia de prensa sobre ética en el periodismo acababa de terminar, y varios reporteros conversaban animadamente en el elegante lobby. Javier Méndez destacaba entre la multitud, un hombre alto y delgado con gafas de montura gruesa y una expresión perpetuamente inquisitiva. Su reputación como periodista incorruptible le había ganado tanto admiradores como poderosos enemigos. Javier, lo llamó Sebastián, acercándose discretamente. Necesitamos hablar contigo. Es urgente. El periodista los observó con curiosidad profesional. Sebastián Quirós, ha pasado tiempo, y usted debe ser Leticia Gómez. Se presentó ella, extendiendo su mano. Esposa, pronto exesposa, de Carlos Montero. El interés de Javier se intensificó visiblemente. Carlos Montero, el magnate hotelero. Interesante. Síganme, hablemos en un lugar más privado. En la suite del hotel, Leticia y Sebastián presentaron su caso ante Javier. La USB, los documentos proporcionados por Sebastián, la grabación de las amenazas de Carlos, todo conformaba un expediente devastador contra uno de los empresarios más prominentes de México. Esto es dinamita pura, murmuró Javier, repasando la información en su laptop. Conexiones con el narco, lavado de dinero, sobornos, amenazas. Hay material para una serie de reportajes que sacudirán al país entero. ¿Cuánto tiempo necesitarías para publicar la primera parte?, preguntó Sebastián, consultando nerviosamente su reloj. Con este material podría tener algo listo para mañana mismo. Pero Javier hizo una pausa, mirando directamente a Leticia. Debes entender los riesgos. Una vez que esto salga a la luz, no hay vuelta atrás. Carlos usará todos sus recursos para desacreditarte, tal vez incluso para algo peor. Leticia asintió gravemente. Lo sé, pero he vivido demasiado tiempo con miedo, Javier. Lo que pasó en la feria fue solo la manifestación pública de años de humillaciones privadas. Ya no puedo seguir así. Entiendo, respondió el periodista, pero necesito estar seguro de que estás preparada para lo que viene. El público puede ser cruel. Habrá quienes te vean como una heroína y otros que te tilden de oportunista, de esposa despechada buscando venganza. No busco venganza, aclaró Leticia con firmeza. Busco justicia y mi libertad. Javier pareció satisfecho con la respuesta. Bien, comenzaré a trabajar en esto inmediatamente. Mientras tanto, les sugiero que se mantengan en un lugar seguro. Carlos no tardará en descubrir lo que planeamos. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Carlos ya estaba dando los primeros pasos de su contraofensiva. De regreso en su mansión, Carlos había convocado a una reunión de emergencia. Presentes estaban Héctor, su jefe de seguridad, Ramón Fuentes, su contacto principal con el cartel, y Sofía Landeros, quien había demostrado ser mucho más que una simple gerente hotelera. «Tenemos que actuar rápido», declaró Carlos, sirviendo whisky en 4 vasos. «Leticia tiene información que puede destruirnos a todos». «¿Qué tan comprometedora es?», preguntó Ramón, un hombre de mediana edad con la frialdad característica de quien ha visto demasiado en la vida. «Todo», respondió Carlos amargamente. «Las transacciones con ustedes, las propiedades, los sobornos, todo». Ramón maldijo por lo bajo. «Esto no le gustará a don Joaquín».
A ninguno nos gusta, espetó Carlos. Por eso debemos resolverlo. Ahora. ¿Y cuál es el plan? Intervino Sofía, su voz sorprendentemente serena. ¿Has considerado negociar? Darle lo que pide, firmar el divorcio. Carlos la miró como si hubiera sugerido algo absurdo. ¿Rendirme? Ante Leticia, ni hablar. Tengo demasiado que perder. Todos tenemos demasiado que perder, señaló Ramón. Si esa información sale a la luz, no solo caerás tú, Carlos, caeremos todos. Un silencio tenso se instaló en la habitación mientras cada uno consideraba las implicaciones. Hay otra posibilidad, dijo finalmente Sofía, una que no hemos contemplado. Todos se volvieron hacia ella. ¿Y si hacemos que parezca que Carlos es la víctima, no el villano? La idea era tan audaz como calculadora. Antes de que Leticia pudiera hacer públicas sus acusaciones, Carlos daría una conferencia de prensa, confesando algunos errores de juicio menores en sus negocios. Presentaría a Leticia como una esposa manipuladora que, al descubrir estas irregularidades, intentó extorsionarlo. La escena en la feria sería reinterpretada como el momento en que Carlos, agobiado por el chantaje, finalmente estalló. Es arriesgado, opinó Héctor. Estarías admitiendo delitos. Delitos menores, infracciones administrativas que podrían resolverse con multas, precisó Sofía. Nada sobre el cartel, nada sobre el lavado de dinero a gran escala. Una confesión parcial para ganar credibilidad, murmuró Carlos, considerando la estrategia. Y mientras el público digiere eso, desacreditamos completamente a Leticia. Exacto, confirmó Sofía. Ya tengo preparado un dossier sobre ella. Su familia, sus orígenes humildes, sus ambiciones. Podemos construir la narrativa de una arribista que se casó por interés y ahora quiere más. Carlos sonrió por primera vez en horas. Me gusta. Es despiadado, calculador. Perfecto. Hay un problema, señaló Ramón. Sebastián conoce demasiado y claramente ha elegido bando. La sonrisa de Carlos se desvaneció. Sebastián, mi amigo, mi abogado de confianza. Su traición es la que más duele. Y la más peligrosa, añadió Héctor. Tiene acceso a información privilegiada. Conoce nuestros métodos. Me encargaré de Sebastián, declaró Carlos con una frialdad que hizo que incluso Ramón se tensara. Tengo algo especial preparado para él. Lo que ninguno de los presentes en aquella reunión sospechaba era que el verdadero golpe maestro aún estaba por llegar y vendría de la fuente más inesperada. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, un contraste con la tormenta que se avecinaba en el mundo mediático. Tal como habían planeado, Carlos convocó a una conferencia de prensa urgente en el hotel más exclusivo de Ciudad de México. La noticia de que uno de los empresarios más importantes del país tenía un anuncio trascendental atrajo a periodistas de todos los medios nacionales. Mientras tanto, Javier Méndez ponía los toques finales a su explosivo reportaje, programado para publicarse digitalmente a las 3 de la tarde, 2 horas después de la conferencia de Carlos. Leticia y Sebastián observaban los preparativos de la conferencia desde la habitación de hotel donde se habían refugiado, transmitida en vivo por varios canales de noticias. No entiendo qué pretende, dijo Leticia tensa. ¿Por qué exponerse así justo ahora? Está intentando controlar la narrativa, respondió Sebastián, su rostro sombrío. Carlos siempre ha sido maestro en manipular la percepción pública. A las 12 en punto, Carlos apareció ante los micrófonos, impecablemente vestido en un traje oscuro que contrastaba con su semblante aparentemente afligido. Agradezco su presencia en este momento difícil, comenzó, su voz modulada para transmitir una vulnerabilidad estudiada. He convocado esta conferencia para hacer una confesión pública y desmentir graves calumnias que están a punto de verterse sobre mi persona y mis empresas. Durante los siguientes 20 minutos, Carlos ejecutó una actuación magistral. Admitió haber cometido irregularidades fiscales menores y errores administrativos en algunos de sus negocios, mostrándose como un empresario abrumado por el rápido crecimiento de su imperio, que en ocasiones había cortado esquinas para mantener el ritmo. Estos errores, por los cuales asumo total responsabilidad, han sido utilizados por personas cercanas a mí para intentar extorsionarme, continuó, su voz quebrándose estratégicamente. Mi esposa, Leticia Gómez, a quien amé profundamente,
Descubrió estas irregularidades y, junto con mi ahora ex abogado, Sebastián Quirós, ha intentado chantajearme exigiendo sumas exorbitantes a cambio de su silencio. En la habitación del hotel, Leticia y Sebastián observaban horrorizados cómo Carlos invertía completamente la situación, presentándose como víctima de una conspiración. «Esto es brillante», murmuró Sebastián, reconociendo a pesar suyo la astucia de la estrategia. «Está neutralizando nuestras acusaciones antes de que siquiera las hagamos». Carlos continuaba su relato, detallando cómo la presión del chantaje lo había llevado al lamentable incidente en la feria de Tlacotalpan, por el cual se disculpaba profundamente. «Nunca debí reaccionar así, sin importar la provocación. Mi comportamiento fue imperdonable y por ello pido disculpas públicamente a Leticia y a todos los presentes aquel día». Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Mientras Carlos respondía a preguntas de los periodistas, las puertas del salón se abrieron y una figura femenina entró con paso decidido. Sofía Landeros. Los flashes de las cámaras se dispararon mientras Sofía avanzaba hacia el podio, su expresión indescifrable. Carlos la miró momentáneamente desconcertado, pero recuperó rápidamente la compostura, asumiendo que era parte del plan que habían trazado. «Sofía», dijo con una sonrisa tensa, «no esperaba tu presencia aquí». «Lo sé, Carlos», respondió ella tomando el micrófono. «Hay muchas cosas que no esperas». El silencio cayó sobre la sala, mientras todos los presentes intuían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. «Mi nombre es Sofía Landeros», comenzó, su voz clara y firme. «Durante los últimos 3 años he trabajado como agente encubierta de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigando las operaciones de lavado de dinero de Carlos Montero y sus conexiones con el cartel de Sinaloa». El shock fue instantáneo y total. Carlos palideció intentando arrebatarle el micrófono, pero 2 hombres que hasta ese momento habían pasado desapercibidos entre los periodistas se acercaron rápidamente, identificándose como agentes federales. «Todo lo que han escuchado hoy ha sido una elaborada mentira», continuó Sofía imperturbable. «Las irregularidades menores que Carlos ha confesado son apenas la punta del iceberg. Detrás de la fachada de empresario exitoso se esconde una compleja red criminal que hemos estado documentando durante años». En la habitación del hotel, Leticia y Sebastián observaban la escena con absoluta incredulidad. ¿Sofía era agente encubierta? Leticia no podía procesar lo que estaba viendo. Todo este tiempo, Sebastián sacudió la cabeza, igualmente atónito. «Nunca lo sospeché, ni por un segundo». En la conferencia, Carlos era esposado mientras Sofía seguía revelando detalles de la operación. La investigación se aceleró en las últimas semanas gracias a información proporcionada por Leticia Gómez y Sebastián Quirós, quienes colaboraron valientemente a pesar del riesgo personal. Esta última declaración, aunque no era estrictamente cierta, ni Leticia ni Sebastián habían sabido de la operación oficial, les otorgaba protección instantánea. De potenciales cómplices o extorsionadores, según la narrativa de Carlos, pasaban a ser colaboradores de la justicia. «Leticia», murmuró Sebastián tomando su mano. «Se acabó, realmente se acabó». Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras veía a Carlos, el hombre que la había humillado públicamente, ser conducido fuera del salón entre flashes y preguntas a gritos de los periodistas. En los días y semanas siguientes, la historia de Carlos Montero dominó los titulares nacionales. El imperio empresarial que había construido se reveló como un elaborado castillo de naipes sustentado en el dinero del narcotráfico. Propiedades fueron confiscadas, cuentas congeladas y varios funcionarios públicos implicados en los sobornos presentaron su renuncia en medio del escándalo. 2 meses después de aquel día fatídico en la feria, Leticia se encontraba en la terraza de su restaurante Raíces, contemplando el atardecer sobre Tlacotalpan. El local estaba cerrado al público esa noche, preparado para una celebración privada. «¿En qué piensas?», preguntó Mariana acercándose con 2 copas de vino. Leticia sonrió, aceptando la copa. «En lo mucho que ha cambiado todo. A veces me cuesta creer que haya terminado. ¿Te arrepientes de algo?». Leticia consideró la pregunta. «No, ni siquiera del tiempo con Carlos. Fue doloroso, pero me enseñó mucho sobre mí misma, sobre mi fuerza». El sonido de pasos interrumpió la conversación,
Sebastián apareció en la terraza, acompañado por Sofía, quien ya no necesitaba mantener su fachada y se mostraba más relajada, más auténtica. «Los invitados están llegando», anunció Sebastián, «y Javier acaba de confirmar que viene en camino». Leticia asintió y se puso de pie. Esa noche celebraban no solo el divorcio oficialmente finalizado, sino también la reapertura de raíces bajo una nueva filosofía. Parte de los beneficios se destinarían a una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mientras se dirigía al interior para recibir a sus invitados, Leticia reflexionó sobre el camino recorrido. Lo que había comenzado como una humillación pública se había transformado en un inesperado viaje de autodescubrimiento y liberación. Carlos le había escupido en el rostro frente a todo el pueblo, creyendo que con ello la destruiría. Nunca imaginó que ese acto cruel sería el catalizador de su propia ruina. La vida a veces toma giros inesperados, pensó Leticia, y a veces esos giros nos llevan exactamente donde necesitábamos estar.